Hermano, esta es una porción muy conocida en los evangelios, una porción que nos habla de los milagros con que el Señor anduvo mostrando el poder que Él tenía y que Él tiene, por supuesto, y mostrando, hermanos, de que la palabra que fluían de sus labios siempre le seguían señales poderosas. Y esta, hermanos, es una de las señales más grandes, de los milagros más grandes que nuestro Señor hizo. Porque si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, aunque se habla de muchas sanidades, de muchos milagros, no se menciona que haya sido sanado ningún ciego en el Antiguo Testamento. Fueron sanados de lepras, fueron sanados de otras enfermedades, pero nunca se dice que un ciego haya recibido la vista en el Antiguo Testamento por medio de un milagro de Dios. Y en el Nuevo Testamento no se menciona que ningún siervo de Dios le haya dado la vista a un ciego, con la excepción de Ananías, en el libro de los Hechos, que fue a orar por Saulo. Pero Saulo no había sido ciego. Él temporalmente había perdido la vista. Y Dios mandó a Ananías para que fuera a orar por Pablo, para que su vista fuera restaurada. Así dice la Escritura. Para que su vista fuera restaurada. O sea que la vista la había perdido pues temporalmente. Entonces vean, hermanos, cuán grande es el milagro. Y en el Antiguo Testamento dice que solo Jehová da vista a los ciegos. Es un atributo de Dios darle vista a los ciegos. De donde el hecho de que Jesús le haya dado vista a este ciego muestra su divinidad, su deidad. La deidad de Cristo se manifiesta en sus palabras y en sus obras, en sus hechos. La deidad de Cristo está manifestada en toda la Escritura. No hay ninguna duda. Y este milagro es una manifestación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la Escritura, en el versículo 1 que hemos leído, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando él dice al pasar, el versículo 1, lo está relacionando con el versículo anterior. En el versículo anterior, a Jesús lo habían querido apedrear allá en el templo, porque él había dado muestras también de su divinidad. Cuando dijo, antes que Abraham fuera, yo soy, dijo el Señor. Entonces los judíos entendieron que él estaba hablando de algo que solamente le pertenecía a Dios. Y por eso lo quisieron apedrear allí en el templo, cerca del templo. Por eso dice, y al pasar, es decir, al pasar ahí por los alrededores del templo, vio a un hombre ciego de nacimiento. Era, por supuesto, en esos alrededores. Los ciegos y cojos iban al templo, allá a la puerta, para que la gente que iba a adorar a Dios, pues pudiera darles alguna limosna. De eso vivían esta gente. Y por eso es que ahí se encontró con este ciego. Al pasar vio a un ciego de nacimiento. La ceguera en esa época, hermanos, era una enfermedad muy común. Y eso lo muestra la Biblia. Era una enfermedad muy común.
que hubieran muchos ciegos de nacimiento, ya que las condiciones higiénicas en esa época, cuando nacían los niños, pues ustedes pueden imaginarse cómo era hace más de 2000 años. Y entonces al nacer, los ojos del niño es uno de los órganos más delicados cuando él nace y más susceptible a alguna infección. Entonces, por las condiciones higiénicas de la época, los ojos de los niños se les infestaban por diversos microbios, bacterias y todo eso, y así quedaban ciegos. Por eso es que hoy, en las épocas modernas, en los hospitales, se le da mucho énfasis a eso de los ojos al recién nacido. Cuando nacen, los médicos están atentos para poner algún colirio, algo para evitar una infección. Pero en esa época era muy corriente. Por eso nosotros vemos aquí en el Evangelio cuántos ciegos fueron sanados en la época de Jesús, más que ninguna otra enfermedad. Y Él era el que los sanaba. Solo en el Evangelio de Mateo, hermano, encontramos cuántos ciegos que fueron sanados por Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 9 se habla que le dio vista a 2 ciegos. En el capítulo 11 del mismo Evangelio de Mateo, cuando los discípulos de Juan llegan a preguntarle de que si él era el que había de venir o iban a esperar a otro, el Señor les da la respuesta: díganle a Juan que los ciegos ven. Esa fue una de las respuestas que el Señor les dio. Entonces se ve ahí que le daba vista a los ciegos. Díganle a Juan que los ciegos ven. En el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, se habla que le dio vista a un endemoniado ciego y mudo. Un ciego. En el capítulo 20, reciben la vista 2 ciegos allá en Jericó. Y en el capítulo 21 dice que le llevaban al templo los ciegos y cojos para que los sanara. Entonces, hermanos, esto de los ciegos era muy común en esa época. Era muy frecuente. Y las sanidades de ciegos son el mayor número de sanidades que se dan aquí en la Escritura. Por eso dice la porción que leímos: vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora intervienen los discípulos. Y le preguntaron a sus discípulos: maestro o rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire, hermano, esa pregunta que le hacen los discípulos no era una pregunta que no tuviera antecedentes bíblicos. Algún antecedente bíblico tenía. Y eso, hermanos, no era solamente algo que estaba en la mente de los discípulos, sino en la mente de toda la gente judaica, toda la gente judíos. Ellos se preguntaban, los judíos, siempre, si, como habían tantos ciegos, se preguntaban si esos eran ciegos porque sus padres eran unos grandes pecadores o porque el ciego había pecado. O porque el ciego había pecado. Había nacido ciego porque había pecado, sin haber nacido. Pero ya ellos pensaban, que ya lo vamos a ver, que había pecado. Entonces tenía sus antecedentes. Porque también en la Escritura, en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando se dan los mandamientos, el Señor dice que los hijos llevarán el castigo o el pecado de los padres hasta la 3ª o 4ª generación. Y también en Deuteronomio, el capítulo 25 de Deuteronomio, también Deuteronomio 28, capítulo 28, se habla también de las consecuencias que iba a sufrir Israel por causa de la desobediencia.
Ahí se da un listado desde el versículo 25 hasta el 68. Todo menos lo que iban a sufrir por causa de la desobediencia. Pero cuando se habla, hermano, en estos textos de que los hijos iban a llevar las consecuencias del padre hasta la tercera o cuarta generación, eso se debe entender dentro de un contexto nacional. Nacional. Por ejemplo, cuando ellos anduvieron errantes 40 años en el Éxodo, ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué los hijos de los hebreos iban a andar tanto tiempo allá en el desierto? Precisamente porque sus padres, los primeros que salieron de Egipto, desobedecieron. Inmediatamente que salieron de Egipto ya se dedicaron a la idolatría. Y por esa razón el Señor los castigó a las siguientes generaciones que anduvieran errantes en el desierto, los que iban naciendo en el desierto. Los que iban naciendo, esos fueron los que sufrieron las consecuencias de la desobediencia de sus padres. Lo mismo cuando eran llevados en los cautiverios babilónicos o en el cautiverio de los reinos del norte y del sur. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por la desobediencia de sus padres. Ahí sufrieron las consecuencias la tercera y la cuarta generación. Pero era dentro de un carácter general, dentro de un texto nacional. Pero los judíos tenían la tendencia a exagerar esos textos. Y ellos decían que cualquier enfermedad era el resultado de un pecado. Si una persona se enfermaba, era porque había pecado. En ese tiempo no se entendía eso de virus, de microbios, de bacterias, eso no se conocía. Hoy si una persona se enferma, va donde el médico, el médico, es un virus, le dice, ya, inmediatamente, es un virus. Vamos a dejar que pase el efecto, es un virus, es un microbio. Andan por ahí los microbios. Entonces, y ciertamente eso produce enfermedades. Pero en la época de los judíos no eran los pecados. ¿Te enfermaste de gripe? A ver qué pecado cometiste. A ver. ¿Que te dolió la cabeza? Pecador. Entonces, ellos exageraban en una gran medida. Todos se lo atribuían a que se había pecado y por eso se enfermaban las personas. Por eso es que ahí los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? Porque ellos también tenían eso en mente, como toda la gente, como todos los judíos, que era causada por algún pecado. Ciertamente, hermanos, ciertamente, a veces el sufrimiento que las personas podemos tener ya en nuestra edad adulta, sobre todo, a veces resulta como una consecuencia de los pecados en nuestra juventud. Llevamos una vida disipada, una vida alejada de Dios, una vida en medio de vicios, en medio de tanta cosa mundana. Cuando ya llega la edad adulta, vemos las consecuencias. Y empezamos, ¿por qué tengo esto y lo otro? Acordemos de nuestra vida pasada. Puede ser, no digo que lo sea, puede ser que nuestros sufrimientos de hoy sean un resultado de la vida de nuestra vida pasada. Puede ser, o no puede ser. Cada uno lo analiza. Y también puede ser, hermanos, que también un niño sufra las consecuencias de los pecados de sus padres, especialmente de la madre.
Por ejemplo, cuando la madre está embarazada, está encinta y es fumadora y es bebedora, el niño puede salir con alguna enfermedad, puede sufrir alguna consecuencia. Eso es cierto, eso es verdad. Por eso la ciencia médica le dice a las mujeres que están encintas que no beban alcohol, que no fumen, porque eso le causa daños al niño allá en el vientre. Pero no es lo que los judíos pensaban. Ellos pensaban en una forma bien exagerada de que todo era consecuencia del pecado. Y eso lo pensaban los discípulos. Y también había dentro de la enseñanza rabínica de que los niños podían pecar en el vientre de la madre. Fíjense bien la idea que tenían. Y que por eso podían nacer ciegos, porque ya habían pecado en el vientre. Y eso lo tomaban de aquel versículo allá en Génesis 25 me parece. Sí. Génesis 25, 22. En donde dice que estando Rebeca embarazada, los hijos de ella luchaban adentro del vientre, Esaú y Jacob. Los hijos de ella luchaban adentro del vientre. Y los rabinos de aquella época decían de que era Esaú el que quería matar a Jacob adentro del vientre. Por eso decían de que los niños pecaban en el vientre. Porque en esa lucha que tenían decían, no, si es que Esaú quería matar a Jacob. Y ahí lo tomaban. Por eso le digo de que esa pregunta de los discípulos tenían sus antecedentes. Era bien común. Era bien común que las personas pensaran de esa manera en esa época. Por esa interpretación que le daban a la Escritura. Esa exageración que le daban los judíos a ciertos textos. Y los sacaban de su contexto. Entonces, hermanos, eso es lo que pensaban acerca de los niños. Pero, hermanos, la idea de que un niño reciba el castigo por el pecado de sus padres también, eso está, hermanos, no tiene ninguna base bíblica. No tiene ninguna base bíblica. Es ajena a la Escritura. Dice en Deuteronomio 24:16, dice así: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno. En Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y luego el apóstol Pablo en Romanos lo simplifica. Dice en Romanos el apóstol Pablo: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí mismo. Entonces, hermano, ni el padre va a llevar el pecado del hijo, ni el hijo va a llevar el pecado del padre, sino que cada uno va a dar cuenta por sí mismo. El justo va a dar cuenta por su justicia y el impío por su impiedad. Entonces, eso quedaba fuera, hermanos, de toda contexto que los discípulos estuvieran pensando de que
quién era el que había pecado. Pero si lo hacían era porque eso era lo que se creía en esa época. Eso era lo común de la gente. Si ya veían un ciego, que había un niño que había, no, esto es porque los padres pecaron, por eso nació ciego. Ellos no pensaban que en el nacimiento se le habían infectado tal vez los ojos. Eso no lo pensaban, no se lo imaginaban, jamás. Y era más fácil aplicarle, la mamá pecó, el papá pecó, por eso nació ciego. Pero ahora viene la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, no es que pecó o sea el ciego, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esa respuesta, el Señor corrige el error de sus discípulos. Ahí de una vez les dice, no estén pensando de esa manera. Ni este ciego pecó, bueno, ya era un adulto, por supuesto, ni este ciego pecó, ni sus padres. Jesús allí, hermanos, no tomaba en consideración las ideas de los rabinos de esa época. Aunque él era rabino, él era rabí, pero era el Señor, él era la sabiduría. Él no se iba a llevar por malas interpretaciones que se le daban a la Escritura. Él definitivamente con esa respuesta está diciendo de que esos pensamientos o esas ideas que tenían los otros rabinos no tenían ninguna razón de ser. Este ciego no pecó él ni pecaron sus padres, sino que les dice para que la obra de Dios se manifieste en él. No significa eso también que Dios deliberadamente haya hecho que aquel hombre haya nacido ciego para cuando ya fuera adulto él manifestar su gloria. No, no fue eso. Sino que al llegar a adulto y al presentarse el Señor Jesús, ese hombre iba a tener la oportunidad de ver la gloria de Dios en la faz, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, cuando fuera sanado. Entonces había un propósito por ese encuentro que hubo ahí entre ese ciego y el Señor Jesucristo. Y es que Dios iba a obrar en la vida de aquel hombre para que no solamente él recibiera la visión física, sino que a través de su testimonio muchos creyeran también en el Señor. Y mire, si usted sigue leyendo el capítulo, todo el capítulo se refiere a esto. Todo el capítulo 9. Como los ancianos, como los fariseos le preguntan una vez, le preguntan otra vez, ¿cómo fuiste sanado? ¿Quién te sanó? ¿Cómo fuiste sanado? ¿Qué te hizo? El hombre le decía esto, se lo volvía a repetir y siempre le preguntaban. Hasta los padres mandaron a llamar. Entonces, hermanos, pero era para que la gloria de Dios se manifestaba. Aquel milagro, aquel encuentro que tuvo Jesús con ese ciego, no quedó sin conocerse. Todo el mundo lo conoció. Se dio cuenta de ese milagro poderoso del Señor. Y es que por eso dijo, para que la obra de Dios se manifieste en él. Para que la obra de Dios se manifieste en él. Fíjese bien que los discípulos, cuando le hacen la pregunta, los discípulos solo están viendo para el pasado. Solo ven para el pasado. Jesucristo tenía su enfoque en el futuro. En el futuro. Los discípulos solo repetían lo que habían oído decir a los otros acerca del pasado. Cuando los padres engendraron a ese niño y cuando él nació en el pasado. Jesucristo ve para el futuro lo que Dios puede hacer en la vida de ese hombre.
Y allí hay algo, hermanos, que se relaciona con muchos cristianos. Muchos cristianos, no, tal vez aquí no hay ni uno. Es en otras partes donde hay, aquí no, hermano. Gracias a Dios. Pero mire, que muchos cristianos todavía no se les quitan los conceptos del pasado que tenían en el pasado. Todavía no se les quitan. Todavía siguen aferrados a creencias de su pasado, haciendo prácticas todavía del pasado. Cuando Jesús vino a ser la luz, pero como que todavía no ha sido la luz para algunos, que viven aferrados al pasado. No, si esto yo lo creía ya en tiempos de mi abuelito. Mi abuelita decía, mi abuelito decía esto, y esa era la verdad, y eso creo. Así como los discípulos. Entonces, hermanos, bueno, no los culpo. También los discípulos hacían eso. Pero más adelante dice que Él es la luz del mundo. Él es la luz, ese es el problema. Que estando la luz, ya no podemos andar a tientas con las cosas de nuestro pasado, con conceptos, con ideas, con tradiciones del pasado. Eso debe de quedar ya de una vez, hermano, alejado de aquellos que hemos recibido la luz de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, por eso Él les dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer la obra del que me envió. En otras versiones, solamente en la nueva, en esta Biblia y en la Pechita, dice, me es necesario hacer la obra del que me envió. En las otras versiones dice, nos es necesario que hagamos las obras del que me envió. Él los habla en plural, en todas las otras versiones, tanto en español como en inglés. Solamente esta versión, como les digo, la siríaca o Pechita, dice en singular, me es necesario. A Él. En las otras dice, nos es necesario a todos. Aunque también ahí pues no se sabe si le está diciendo que es a los discípulos o está incluyéndose Él y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que lo ungió para hacer la obra de Dios. Pero sea como sea, pues aquí dicen singular y en las otras dicen, lo importante es que es necesario hacer las obras del que lo envió. Eso es lo que Él les dice a sus discípulos. Está viendo, como les digo, hacia adelante, hacia lo que viene, hacia el porvenir, el futuro glorioso, cuando Jesucristo ya anduvo predicando, anduvo haciendo la obra. Entre tanto que el día dura, mientras Él está con ellos. Porque ya ahí le está diciendo que ya el día ya no va a durar, o sea que Él ya les va a ser quitado. Pero mientras Él está haciendo la obra hasta el último momento, hasta el último instante, aun cuando está Él crucificado, está haciendo la obra del Padre. Cuando le promete a aquel ladrón que ya iba a estar con Él en el paraíso ese mismo día. Ahora va a venir la noche en que ya nadie puede trabajar. Claro, Él se está refiriendo allí cuando ya Él ya no esté. Se está refiriendo a su muerte. Cuando Él ya no esté con ellos. Ya no van a poder trabajar hasta que venga de lo alto el Espíritu Santo y les dé el poder para continuar su obra y siendo luz en este mundo. Pero ahora era urgente hacer la obra del Padre. ¿Y cuál obra? Pues la que dice ahí en Lucas, capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa es la obra. Fíjate que en esa obra, la obra del Señor es tan amplia, tan maravillosa, tan grande, pero ahí incluye dar vista a los ciegos, y ahí van incluidos todos los ciegos. Ciegos físicos y aquellos que son ciegos teniendo ojos y no ven la verdad de Dios. Ciegos espirituales. Pero esa es la obra que el Señor fue enviado y ungido por el Espíritu Santo para hacerla. Y era necesario hacerla mientras el día dura, mientras Él estaba presente en su ministerio, había que abarcar lo más posible. Porque ya se acercaba la noche, cuando Él ya no iba a estar con sus discípulos. Más adelante dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Claro, hermanos, que en ese momento el Señor brillaba con toda la luz. Pero también Él después iba a seguir brillando a través, esa luz iba a seguir a través de sus discípulos. Iban a seguir llevando el mismo mensaje. Que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es, hermano, el que sigue al Señor ya no va a andar en tinieblas, ya no va a andar creyendo en esos cuentos del pasado, ya no va a andar creyendo en el cipitillo, en sustos, en la ciguanada. Ya no va a andar creyendo en esas cosas, tradiciones religiosas o leyendas. ¿Por qué? Porque ya tiene la luz de la vida. Ya tenemos la luz de la vida. Ya Cristo ha iluminado nuestra vida. Y ya no vamos a andar tocando en tinieblas, sino en la luz admirable de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire qué hermoso, hermano. Vea la manera, hermanos, cómo el Señor obra en este caso en particular. El Señor sanaba de diversas maneras. De diversas maneras. Él no estaba sujeto o encerrado a un patrón determinado. Él obraba de diferentes maneras y sanaba de diferentes maneras. Sanaba a través de su palabra, a través de un mandato nada más. Por ejemplo, a alguien le dijo, que le preguntó, Señor, que si quieres puedes sanarme. ¿Qué le dijo el Señor? Quiero. Sé limpio. Que tenía lepra. Quiero, le dijo. Sé limpio. Su palabra. Quedó sano. Quedó sano. ¿Qué le dijo al paralítico? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por la palabra. Una palabra, una orden, un mandato.
A veces el Señor, hermanos, sanaba imponiendo las manos, tocando al enfermo. Por ejemplo, a la suegra de Pedro, que estaba enferma en fiebre, él llegó y la tocó, le puso las manos y la mujer sanó. Otras veces sanaba simplemente por la fe de las personas, que decían que siquiera tocar el borde del manto, de su manto, seré sana. Así lo hizo una mujer. Se metió entre la multitud y ella quería tocar el borde del manto. Aquella mujer que tenía flujo de sangre. Lo tocó el borde del manto y fue sana. Lo mismo hicieron la gente allá en Genezaret. Cuando él llegó a Genezaret, ellos solamente querían tocarle el manto para ser sanos. Y los que lo tocaban eran sanos. Otras veces el Señor sanaba de lejos, sin ver al enfermo. Solamente decía una palabra y el enfermo sanaba, de lejos. En otras ocasiones la gente se lo pedía a gritos que lo sanara. Como los ciegos que le gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor tenía misericordia. En otras ocasiones ni le pedían que lo sanara y él lo sanaba. Ni le pedían. Este ciego no le dijo que lo sanara. El de esta lectura, él no le dijo. Lo sanó por pura gracia y pura misericordia de Dios. Sin que el ciego se molestara en decirle, Señor, sáname. O Señor, tócame. El ciego no se lo dijo. Jesús se movió a compasión. Tuvo misericordia. El Señor tiene misericordia. Es misericordioso. Bendito sea su nombre. Pero fíjese lo que el Señor hace. Que era otra forma de cómo Él sanaba a los enfermos. En cierta ocasión, a un sordo y tartamudo a un sordo y tartamudo, para sanarlo le puso el dedo en el oído y le escupió la lengua al tartamudo. Usó saliva. Y el sordo y tartamudo fue sanado. Pero aquí el Señor hace algo más con la saliva. Él hace lodo, un poquito de lodo, y eso es lo que le pone en el ojo al hombre. Mucha gente piensa, y decían que muchos que la saliva tiene poderes medicinales. O que ese lodo, bueno, hay unos lodos que son medicinales porque tienen minerales, azufre y otros minerales. Pero el común de la tierra que buscó ahí un poquito de tierra, y eso no tenía ningún poder medicinal. No tenía. No había un poder medicinal ni en la saliva ni en el lodo. Fue como el caso de Naamán en el Antiguo Testamento, que se le dijo que se sumergiera 7 veces en las aguas del Jordán. No es que las aguas tuvieran poder medicinal tampoco. No había poder medicinal en las aguas. Pero fue una manera como el Señor obraba. Ahora Él hace eso y lo que le dice es, ve a lavarte al estanque Siloé. Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué fue sanado? Fue sanado porque obedeció. Fue obediencia.
Naamán se sumergió 7 veces en el agua, aunque de mala gana, pero fue obediencia. Y por eso fue sanado. Él, cuando hace el lodo, por supuesto que el hombre no vio con qué hizo el lodo, o si era ciego. No se quitó el lodo, que me está echando saliva. No, él no vio eso. Probablemente el hombre pensó que allí estaba el lodo y que de allí le sacó el Señor que había caído agua y le hizo lodo. Pero el hombre no argumentó eso. Lo que hizo fue que obedeció. No anduvo diciendo, bueno, ¿y por qué si me voy a lavar hasta allá al estanque si lo es que ni miro, me voy a caer, no sé ni dónde queda? Pero él obedeció la palabra que el Señor le había dicho. El Señor es lo que honra, hermano. Él obra, pero quiere, hermanos, que haya obediencia en aquellos que queremos recibir de sus favores. Que le obedezcamos a Él, que nos sujetemos a Él, que creamos su palabra. Eso es lo que Él quiere. Y Él nos ha dado su palabra aquí. Aquí la tenemos. Y eso es lo que Él quiere que obedezcamos. Para que la bendición fluya sobre nuestra vida. El hombre le obedeció, se fue y regresó viendo. El Señor honró la obediencia de este hombre. Vean cuán grande es la misericordia de Dios. Vean que este hombre en ningún momento le pidió a Jesús que lo sanara. Fue la gracia de Dios que fluyó en abundancia sobre aquella vida. Y fue la obediencia de ese hombre que sin conocerlo, sin saberlo quién era, le obedeció. Ahora que nosotros, hermanos, que conocemos al Señor, que lo conocemos, que hemos sentido su poder en nuestras vidas, ¿cuánto más, hermanos, no debemos de obedecerlo a aquel que nos ha dado vida eterna, que nos ha rescatado de las tinieblas y que ahora ha hecho que nosotros veamos la luz de Dios y nuestra vida esté iluminada por su palabra, por su espíritu? Dios demanda, hermanos, quiere nuestra obediencia. Este hombre le obedeció, hermano. Y la gloria de Dios, como dijo el Señor, se manifestó en esa vida. Para que después él diera testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Testificó a los escribas, a los ancianos, a los fariseos, a todo el mundo. De la obra que Dios, el Señor, había hecho en su vida. Después se dio cuenta, hasta después él se dio cuenta quién lo había sanado. Pero en todo tiempo él estuvo diciendo cómo había sido sanado y después quién lo había sanado. Para que la gloria de Dios se manifestara en medio de un pueblo incrédulo que vivía apegado a las tradiciones pasadas. Dios no quiere un pueblo, hermanos, que siga apegado a tradiciones. Dios aborrece las tradiciones, porque amar a Dios no es una tradición, es vida. Y es darle gracias a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida.
Entonces veamos, hermanos, cómo Dios, cómo el Señor obró en esta vida cuando se le muestra obediencia a lo que Él, a la palabra que Él dice. Eso quiere el Señor de nosotros, hermano. Tenemos un Señor que es bueno, que es misericordioso, que es lleno de amor, que nos ama, pero demanda obediencia. Amén, hermano. Amén. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios.